Bienvenidos todos a nuestra presentación Proceso Nómina. Materia, Sistemas de Contabilidad. Profesora, doctora Airlis Bello. Autores de dicha presentación, Boyer Dulce, Delgado Ricardo, Ruiz Arianna, Sánchez Joan y mi persona, Rivera Nelly. Bien, comencemos definiendo qué es la nómina. Una nómina es el recibo de salario que se debe realizar y entregar a cada trabajador. Este recibo se calcula por cada uno de los periodos temporales en el que se ha pactado el pago entre trabajador y empresa, bien sea quincenal, mensual, anual. La nómina debe reflejar la retribución económica que el empleado recibe a cambio de su trabajo. Se trata de un documento que sirve tanto a nivel administrativo interno de la empresa como para que el trabajador pueda identificar y verificar los datos de su retribución económica. Objetivos del proceso de nómina. Llevar control y generación de la liquidación del pago de salarios. Cumplir con las obligaciones de pagos a terceros contraídas por la empresa y el personal con base en la ley y en las deducciones autorizadas. Y proporcionar información administrativa y contable para la empresa y entes encargados de regular las relaciones laborales. Elementos del proceso nómina. Datos identificativos de la empresa. Nombre. Puede ser persona física o jurídica. Domicilio de la empresa. Código de identificación fiscal de la empresa. Código de cuenta de cotización a la Seguridad Social. Es el código que le atribuye la Seguridad Social a la empresa por ser responsable de una parte de pago de cuotas. Datos identificativos del trabajador. Datos personales, nombres, apellidos, cédula. Número de afiliación a la Seguridad Social. Es el número que la Tesorería de la Seguridad Social le asigna a cada trabajador, el cual formará parte de toda su vida laboral. Grupo de cotización y categoría profesional del empleado. Se trata de una ordenación en categorías y clasificaciones profesionales preestablecidas. Datos sobre la relación contractual. Tipo de contrato, indefinido, obra y servicio. Se indicará con un código estandarizado el tipo de contrato establecido entre las dos partes. Fecha de inicio de la relación laboral. Proporcionará información sobre la antigüedad del trabajador en la empresa. Periodo de liquidación de la nómina. Se debe indicar de qué fecha a qué fecha hace referencia el pago de dicha nómina. Devengos. Son todas aquellas retribuciones salariales que percibe el trabajador antes de realizar las deducciones correspondientes. Los devengos se pueden dividir en percepciones salariales. Son aquellas retribuciones que hacen referencia al trabajo efectivo del trabajador. Estos suelen estar formados por salario base, sueldos sin pluses, aumentos por prima, antigüedades, etc. Complementos salariales. Retribuciones por categoría, objetivos o resultados de la compañía, pluses, entre otros. Horas extras. Salario en especie. Son las retribuciones de bienes o servicios que benefician en alguna manera al trabajador, comidas, coches, etc. Percepciones no salariales. Retribuciones que tienen por objetivo compensar al trabajador por costes o necesidades que derivan de la actividad laboral, las indemnizaciones, los suplidos, entre otros. Total de vengado. La suma de todos los conceptos anteriores será el total de vengado. Deducciones. Son todos aquellos conceptos o cuotas que se descontarán de la retribución del empleado para destinarlo a fondos públicos. Seguridad social. Fondos destinados a cubrir los gastos que tiene que soportar la tesorería de la Seguridad Social y a engrosar la cotización personal de cada trabajador. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Impuesto destinado al Ministerio de Hacienda Pública que todo ciudadano debe pagar por percibir cualquier tipo de ingreso. En este caso, se trata de una ganancia salarial y se paga un porcentaje variable en función de los ingresos o ganancias percibidas. Puede haber otras deducciones, como la de un anticipo salarial o la del valor de los productos recibidos en especie. Total deducible es la suma de todos los conceptos anteriores, será el total deducible. Líquido a percibir. Para conocer el líquido a percibir, debemos restar el total deducido al total de vengado, y este será el importe que deberá coincidir con el pago ingresado en la cuenta corriente del trabajador. Validación.
Una nómina siempre debe estar fechada y además debería contener el sello y firma de la empresa. Formato y registro del proceso de nómina. Si eres el propietario de una empresa, no importa lo amplia o lo discreta que ésta sea, y para los fines que la ley establece, necesitas tener una nómina en la que se describa de manera suficiente el conjunto de los salarios que le pagas a tus empleados. Esto incluye tanto los bonos como las deducciones. En un formato de nómina se registra todas las cantidades que pagas a cada empleado que tienes por el trabajo que hacen durante un periodo de tiempo. En este mismo orden de ideas, una nómina es un componente crucial para mantener el control financiero de tu empresa. Representa en dicho vocabulario administrativo el registro contable de la totalidad de los sueldos y salarios, tanto brutos como netos, de cada uno de los miembros del personal que trabaja para ti. Parte de su importancia radica en que a partir de ella se establecen los impuestos que habrás de pagar al fisco anualmente. Dicho en pocas palabras, un formato de nómina es una especie de documento administrativo útil y específico para el cálculo de la paga y los descuentos de cada empresa. Esto se debe hacer a sus trabajadores cada mes y mantener bajo registro por ley. En la nómina quedan registrados todos los dineros que reciben los trabajadores, incluyendo los aportes a los derechos sociales que deben hacer a la empresa. Aunado a esto, a la hora de recibir la nómina hay que estar atento a aspectos, empezando por su organización. La estructura de la nómina consta de datos identificativos de la empresa, datos del trabajador, periodos de liquidación, percepciones, deducciones, bases de cotización, líquido a percibir y lugar de emisión, firma y sello de la empresa y el trabajador. Al final de un determinado periodo, toda empresa debe preparar un formato de nómina de pago. Dicha nómina contiene toda una serie de datos indispensables para el correcto control de los estados financieros de una empresa. Y también debe contener la identificación de cada trabajador, su remuneración, el cargo que desempeña, el número de horas que cada empleado trabajó, las deducciones o retenciones que son de ley. Asimismo, también incluye de manera diferenciada el número de horas extraordinarias trabajadas, si esto aplica. También deben ser o estar señalados los aportes al seguro social, los anticipos recibidos por los empleados, y de la diferencia entre el salario bruto y las deducciones o retenciones se establece el salario neto que el trabajador finalmente recibe. En términos esquemáticos, un formato de nómina contiene 3 componentes fundamentales: el salario devengado, las deducciones afectadas, los aportes o apropiaciones. El salario devengado se corresponde con el total de los ingresos que el trabajador percibe en un periodo acordado, que puede ser quincenal o mensual. Y para el cálculo de los ingresos totales se debe incluir los siguientes elementos: el salario básico, las horas extras, las horas nocturnas, las jornadas dominicales y festivas, cualquier comisión a que haya habido lugar y un auxilio de transporte. Las deducciones. Estas se refieren a los descuentos efectuados sobre el total del salario percibido. Puede ser como el seguro social, el pago de pensión, y en algunas ocasiones hay lugar para deducciones adicionales que deben incluirse en el formato de nómina, como son las retenciones con miras al impuesto sobre la renta, los subsidios a la cotización de las pensiones, pagos de créditos otorgados al trabajador y otras deducciones. Y las apropiaciones. Estas corresponden a los pagos que la empresa debe asumir en relación con los siguientes conceptos: la seguridad social, las pensiones, la administración de riesgos laborales, las contribuciones obligatorias a las cajas de compensación familiar, las prestaciones sociales como vacaciones y las primas por servicio. El costo total de cada uno de estos se modifica de acuerdo a la clase de contrato suscrito con el trabajador, el lapso a liquidar y el salario total percibido por parte del empleado. Estas apropiaciones no se reflejan necesariamente en el formato de nómina, pero es una información que necesito tener presente para que puedas mantener el orden de todo lo que cancelas a los empleados. Ahora bien, ¿cómo se puede crear un formato de nómina? Utilizar plantillas de Excel es una opción susceptible de ser adoptada por una o aquellas empresas que no disponen de un número elevado de empleados. Esas plantillas contienen como parte de sus atributos diversos tipos de fórmulas que te permiten o que van a permitir hacer los cálculos apropiados para determinar un salario total percibido por cada trabajador y también las deducciones a que haya lugar. Utilizar estas plantillas para crear un formato de nómina no está exento de riesgos y limitaciones, por supuesto. Con este tipo de archivo tienes que mantener muchas precauciones en relación con cualquier tipo de modificación que se debe incluir en la nómina.
Asimismo, se debe cuidar de no eliminar o cambiar alguna fórmula con la que se trabaja habitualmente, porque esto alterará los resultados finales. Por otro lado, las plantillas Excel pueden generar complicaciones, ya que ellas no cuentan con un apoyo o respaldo legal y tampoco se actualizan de manera automática. En razón de estas limitaciones, estará obligada la empresa a revisar con muchísimo cuidado y curiosidad toda la información que introduzcan en esa plantilla. Sin embargo, existen en Internet algunos programas para automatizar los datos en los archivos Excel y facilitar más su trabajo. Como son algunos programas también en la red incluyen los conceptos fundamentales para el pago de nómina y se actualizan en función de las disposiciones de la ley. Ciertos programas se organizan en relación con el cumplimiento de 4 precisos pasos que se garantiza y dan la seguridad de haberlo hecho y tener los cálculos precisos. Selección de los empleados y novedades. Permite crear listados y hacer la selección de todas las personas que deben estar incluidas en la nómina. Permite considerar todas las novedades que haya lugar. Puede registrar todas las incidencias que haga falta respecto a cada empleado, vacaciones, incapacidad o alguna otra. Finalmente, permite crear la nómina, crear los recibos y realizar los pagos. Por tratarse de un software almacenado en una nube, permite también crear un formato de nómina desde cualquier ordenador y sea cual sea el lugar en donde se encuentre la persona que genera la nómina dentro de las empresas. Ahora bien, las operaciones que generan registros contables en el ciclo de nómina pueden clasificarse en pagos por nómina, otorgamiento de préstamos, terminación de la relación laboral, pago de retenciones laborales y otorgamiento de anticipo a cuenta de prestaciones laborales. Por otra parte, las cuentas relacionadas con el ciclo de nómina son las siguientes: préstamos a empleados y nóminas por pagar. Los préstamos a empleados de esta naturaleza de esta cuenta hace que se presente en el balance general después de las cuentas comerciales y las otras cuentas por cobrar. Y la nómina por pagar, esta cuenta debe estar incluida en el pasivo circulante como gastos acumulados y después de los documentos y cuentas por pagar. También podemos hablar del control interno, operacional y salvaguardar los activos. En este sentido, el fomentar la eficiencia operacional es una norma que obliga a la empresa a crear adecuados climas de control. Una de las formas para fomentar la eficiencia es el establecimiento de procedimientos en donde se indique de forma en que deben efectuar sus tareas los empleados, y esto también debe estar registrado. Cada una de las empresas legalmente constituidas en el país necesita de empleados para poder crecer. Estos empleados son contratados para realizar una función específica dentro del organismo que, en conjunto con otras personas, hace que el negocio funcione de forma óptima. En un principio, cuando una empresa va iniciando, es sencillo manejar la nómina de su personal, pues la plantilla es reducida. Sin embargo, a medida que el personal va creciendo, este trabajo se vuelve más complicado, de modo que puedes cometer un error en las nóminas, que a futuro es capaz de generar desorden en la contabilidad general. En este punto radica la importancia de implementar un asiento contable de nómina, ya que este procedimiento nos permite saber y tener archivado el pago de la nómina de cada empleado, así como los impuestos y compensaciones que se pueden generar para cada uno de los trabajadores de la compañía. En este mismo orden de ideas, ¿a qué se refiere el asiento contable de nómina? En materia de contabilidad, un asiento contable de nómina es el conjunto de anotaciones que se ingresan en el libro diario de contabilidad. Es decir, en el documento que contiene toda la actividad financiera de la empresa se archivan todos los datos de compensación, de beneficios y de impuestos de los colaboradores. Su fin es registrar las operaciones que se van generando en las cuentas de la empresa y a través de estos datos sea posible analizar la composición del patrimonio a largo plazo. Por otro lado, el asiento contable de nómina es uno de los tipos de asiento con que podemos medir la economía de una empresa, pues aquí se resumen todas las transacciones y el flujo de efectivo total. Este proceso también ayuda al Departamento de Recursos Humanos a generar datos sobre la nómina de un empleado, y dicha información incluso podrá ser utilizada para su evaluación de desempeño. De forma general, este proceso se trata de insertar información relevante en el libro de contabilidad general de la empresa. En este, todos los activos y pasivos deben registrarse con fines financieros y de su cumplimiento. En cuanto a la compensación de empleados, se debe registrar sueldos, salarios brutos, comisiones y bonificaciones, retenciones de impuestos del empleado y empleador,
retenciones de sueldo, primas de seguro y planes de ahorro y gastos complementarios del empleador. Los reportes de nómina. Los reportes son documentos que contienen los detalles de un evento, recibos y registros de los trabajadores. Pretende emplear y dar información necesaria para la realización de la nómina por parte del Departamento de Recursos Humanos. Los reportes dan una información muy importante por parte de los trabajadores, como su clave y nombre, días trabajados, descansados, faltas, descontados, sueldos, otras percepciones como comisiones y fondo de ahorro, total de percepciones, total de prestaciones, anticipo de prestaciones, salario, préstamos, retenciones, seguro social, FAO, INSE, deducciones, liquidación, entre otros. Se puede realizar los reportes de la siguiente manera. Desglose de moneda. Este reporte es muy útil cuando se paga a los trabajadores en efectivo, puesto que calcula la cantidad de moneda y billetes en sus diferentes denominaciones que serán entregados a cada trabajador. Va a depender, puede ser transferencia o en efectivo divisa. Movimientos por trabajador. Este tipo de reporte se utiliza para conocer los movimientos individuales que afectan a cada trabajador. Solo se incluyen los movimientos individuales por trabajador y los generales que hayan dado de alta en movimientos a la nómina. Su reporte contiene una información, la cual sería la clave y nombre del trabajador, tipo de movimiento, clave y descripción de pérdida o deducción, fecha de inicio y término, monto de movimiento aplicado, monto de movimiento acumulado, monto límite, saldo. Por percepción y deducción. Utiliza este reporte para obtener información de alguna manera o todas las percepciones o deducciones que afecten a la nómina que se genera. El sistema pide algunos datos en una ventana de captura, dependiendo del sistema que esté trabajando la organización. En este reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y deducción. Si los especificas que se incluyen los detalles en el reporte, entonces se mostrará el listado de los trabajadores que son afectados por esa percepción o deducción y las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o deducción utilizará una hoja. Movimientos por departamento. Se utiliza para generar un reporte de los movimientos a la nómina de cada uno de los trabajadores dado de alta en el sistema. En la ventana se puede indicar de cuáles departamentos se desea el reporte, dónde estén esos trabajadores. Podemos definir qué percepciones o deducciones se van a incluir en el reporte y además, si desea que tenga detalles, es decir, que aparezcan las cantidades de cada una, también se pueden ver las faltas acumuladas por departamento. Aportaciones y depósitos. Depósitos de pago de nómina. Este reporte se utiliza para visualizar de manera impresa los depósitos de nómina que se hacen en cada banco, permitiendo conocer el monto de los depósitos que deben realizarse en cada institución bancaria donde existan cuentas para el abono de nómina. Acumulados fiscales. Genera un reporte de los montos acumulados de todos los trabajadores. El sistema pide la clasificación y departamento de los trabajadores que van a ser incluidos en el reporte. También pone el título. Horas extras. Con esta opción se puede emitir un reporte de las horas extras del trabajador dentro del periodo de la nómina. En él se desglosarán las horas por día y los totales de horas extras trabajadas. Cada vez que se elige esta opción, aparecerá una ventana donde se especifican los datos que incluirá el listado. El sistema sugiere un título para el reporte, pero también le permite especificarlo por otra parte. Vacaciones. Este reporte le permite conocer todo lo referente a las vacaciones de su trabajador, al periodo de nómina en que se encuentra. El reporte imprime clave y nombre del trabajador o los trabajadores seleccionados, fecha de alta y antigüedad del trabajador, políticas de vacaciones, días a disfrutar y primer correspondiente en días, estatus de las vacaciones, programadas, no programadas o disfrutadas, vacaciones disfrutadas y o sin disfrutar, pagadas y o sin pagar, días disponibles para vacacionar y fechas en las que se toman las vacaciones, fecha límite de disfrute de las vacaciones. Control interno. Es un procedimiento de control interno
el que brinda una guía sobre las prácticas que se deben seguir para proteger los recursos empresariales y la información sensible de los empleados, que son importantes para registrar, procesar y distribuir la nómina. En las grandes empresas, los controles internos de nómina incluyen la división de los procesos en diferentes áreas, departamentos y empleados, ya que esto asegura que varias personas puedan tener el control en el procedimiento de nómina, lo que significa que la posibilidad de cometer fraudes o errores se minimizan. Para las pequeñas y medianas empresas, dividir las actividades de nómina no resulta práctico. Para el proceso de control interno, se puede realizar auditorías en los registros. Tener auditorías periódicas sobre los registros e informes de nómina asegura que la administración se está haciendo de manera correcta, además de que se cumple con las normas y leyes de la legislación laboral. La auditoría lo ayuda a reconocer si el monto de los pagos es el adecuado para cada empleado y para cada una de las entidades a las que los debe vincular. Conozca los patrones de pago. Es importante que conozca cuál es el monto que se paga mensualmente por concepto de nómina y el promedio de varios meses. Si se presenta un periodo de pago en el que existe una gran fluctuación efecto al promedio de gastos en nómina, puede ser una alerta que puede haber un error en los cálculos o que alguien ha manipulado la nómina. Análisis de lo cancelado versus lo que se presupuesta cancelar en nómina. Formatos. Se utilizan formatos específicos para llevar el control interno. Rotación de tareas. Cambiar de tareas a las personas que trabajan en el departamento para que maneje otra área para evitar vicios. Supervisa los registros. Debería revisar y analizar regularmente los registros de su nómina con el fin de asegurarse de la rigurosidad de los procesos. Aunque la persona que lo haga sea de su confianza, la revisión es crucial para asegurarte de que no se cometan errores. Es recomendable que lo haga mensualmente. Así es presentarse algún problema, se estará inmediatamente ya consultado y verificado. Proceso de nóminas. Los procedimientos de nómina están enfocados a registrar las transacciones que derivan de operaciones con el personal. Por lo general, la nómina representa un costo o gasto significativo para la empresa. Por lo tanto, el control de las erogaciones relacionadas con la nómina representa un aspecto importante para ser administrado por un sistema aplicable al ciclo. Sus principales procesos y los registros aplicables son los siguientes: procesos relacionados con el personal, sistema de nóminas y clasificación de las cuentas relacionadas. Procesos relacionados con el personal. En la actualidad, es necesario que la empresa logre un equilibrio entre sus recursos humanos y los recursos materiales. De esta manera, la capacidad de la empresa estará representada por sus recursos financieros y su personal. Este factor es controlado por el personal o recursos humanos, o en su defecto por la persona que está ejecutando dicha función. Por ejemplo, en Venezuela, específicamente en las pymes, son los contadores quienes desempeñan las funciones de recursos humanos. En este departamento, el primer paso consiste en cronometrar el tiempo de los empleados, para calcular su pago correspondiente por sus horas trabajadas, los días en los cuales asiste, y posteriormente se procede a realizar las actividades básicas del proceso, las cuales son contratación o empleo del personal. En este sistema se recluta y entrevista al personal. Se evidencia si cumple con la capacitación, se verifica si ese personal está dentro de lo correspondiente a la organización y todo lo relacionado a este sistema. Registro de verificación del tiempo. Consiste en evaluar el tiempo que tiene la persona dentro de la organización y, de acuerdo a esto, ver los beneficios que le corresponden. Por ejemplo, los bonos, vacaciones, adelanto de utilidades, entre otros. Nómina. Este pago depende del tipo de nómina. Puede ser en periodos de tiempo quincenal, mensual, bimensual. Y entre los tipos de nómina están las nóminas gerencial, de accionistas, empleados, obreros, por hora, por trabajo, entre otros. Distribución. Se evalúa de acuerdo a su impacto en las ventas o en la producción, si es un gasto o un costo. Este análisis en el plan de cuentas es de vital importancia, ya que nos dice cuántas partidas estarán direccionadas en el proceso de nóminas. Sistema del proceso de nómina. Sistema de nómina, utilizado para hacer los cálculos necesarios de los pagos que corresponden a cada empleado. Sistemas de beneficios contractuales. Sirve para calcular los beneficios que deben ser pagados a los empleados por efecto de contratos o de la ley laboral. Sistema de préstamos a empleados. Para controlar todos los préstamos y anticipos entregados a los empleados.
y el sistema de información sobre nómina, el cual su objetivo es suministrar toda la información requerida por la gerencia. Clasificación de las cuentas relacionadas al proceso de ventas. Estas son algunas de las cuentas a tomar en consideración a los efectos de la asignatura de sistemas contables. Están las cuentas por cobrar y dentro de su grupo las cuentas por cobrar empleados, las cuales son todas aquellas que están conformadas por préstamos relacionados o anticipos otorgados a empleados por gastos a la cuenta de la empresa y que no han sido reportados o relacionados. Provisiones para cuentas incobrables, entre otros. Dentro del grupo de pasivos podemos mencionar a las cuentas por pagar. En esta cuenta se incluyen las prestaciones sociales, las utilidades y las vacaciones, por pagar a los trabajadores. Dentro de este grupo también se pueden mencionar otras cuentas por pagar, en el cual son cuentas por pagar a socios y los anticipos de nuestros clientes o recibidos del trabajador. Además, dentro de estas menciones podemos incluir a las retenciones por enterar, a las retenciones por impuestos sobre la renta por pagar y por último a los costos, en el cual están incluidos dentro de este grupo el costo de producción de ventas, la mano de obra directa, sus derivados, sueldos y salarios operativos, bonos de producción, bonos de empleados del mes, las vacaciones y otros beneficios laborales. Continuando con el proceso de nómina, encontramos 8 pasos que son fundamentales para crear una nómina correctamente. El primer paso es determinar los salarios y las prestaciones. Aquí la empresa debe tener establecido el salario que habrá de recibir cada trabajador. El siguiente paso es definir las políticas de pago. Esto se hace para evitar confusión o falta de información sobre el salario y las deducciones. Además es necesario definir cómo la empresa maneja la política de los pagos. El paso número 3 es determinar los calendarios de pago. Esto es un requerimiento para la empresa que realiza antes de iniciar el año laboral, ya que esto evita retrasos y conflictos en el esquema de los pagos. El paso número 4 es determinar las incidencias del periodo, considerándose como incidencia las faltas sin comprobantes, los permisos sin goce de sueldo y las incapacidades verificadas por el Instituto de los Seguros Sociales. El paso número 5 es considerar pagos y descuentos en los procesos. Como vimos en el paso número 4, hay casos extraordinarios donde en la nómina se contemplan otros conceptos. Puede ocurrir también que además de las deducciones por la ley, a la nómina se le descuente el pago de préstamos que el trabajador recibió de la empresa, por lo que las nóminas pueden ser normales, con pagos extras o con descuentos adicionales. El paso número 6 es el paso más fundamental dentro del proceso de la nómina, ya que aquí es donde se calcula la nómina. En este punto debemos saber el salario a recibir por el puesto que se desempeña el trabajador, la cantidad de días que se asistió o si hubo incidencia. También verificar que no haya deudos por préstamos, créditos por descontar y cantidades destinadas para seguro social. En otro orden de idea, en caso de existir un fondo de ahorro o crédito de vivienda, realizar el pago pertinentemente. De igual manera, tomar en cuenta si el trabajador es merecedor de un bono o un incentivo por las actividades y ventas realizadas. El paso número 7 es obtener reporte. Esto es debido a que la creación de la nómina implica a más organismos externos de la empresa, alguna cantidad de archivos y formatos que debemos llenar y estos deben ser firmados por el trabajador. Y el último paso es efectuar los pagos y cerrar la nómina. Aquí finalmente se realiza el pago a los trabajadores, siendo esto en efectivo, cheque o transferencia. Y en caso de detectarse algún error, este debe corregirse de inmediato, puesto que una vez cerrado el proceso de nómina es inamovible. Luego de esto solo habrá que archivar estos pagos y realizar las declaraciones que se hacen mensual y anualmente. Esperamos que este video sea de gran utilidad para todas aquellas empresas que realizan un proceso de nómina. Recuerden que, primero, la calidad. La calidad mantiene a la compañía en el mundo comercial y a ti como trabajador o empleado en la nómina.